Muy buenas tardes, señores estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar con el tema Teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras establece que todo triángulo rectángulo, la hipotenusa al cuadrado es igual al cuadrado de la suma de los catetos. Vamos a observar. Este que estoy señalando es el triángulo rectángulo. Consta de catetos y la hipotenusa. ¿Qué son los catetos? Los lados que forman el ángulo recto. Mire, observemos aquí, este forma un ángulo recto porque mide 90 grados. Estos dos van a formar los catetos. Y el lado opuesto del 90 grados es la hipotenusa, se encuentra la hipotenusa. Y también podemos darnos cuenta que es el lado más grande del triángulo rectángulo. Lo vamos a denominar el cateto 1 con la letra A, el cateto 2 con la letra B y la hipotenusa con la letra C. En la fórmula del teorema de Pitágoras tenemos la hipotenusa al cuadrado elevado por los catetos que están igualmente elevados al cuadrado y lo estamos sumando. Entonces, de acuerdo a esta fórmula del teorema de Pitágoras, vamos a derivar las siguientes fórmulas. Tenemos A, que les había dicho que vamos a relacionar con cateto 1. Tenemos que A es igual a la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto 2 al cuadrado. Vamos a tener aquí, segunda fórmula, cuando no sepamos el valor del cateto 2, vamos a tener que utilizar la fórmula B. B igual a la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto 1 al cuadrado. Igualmente tenemos la tercera fórmula, cuando no sepamos el valor de la hipotenusa, tenemos C igual a la raíz de cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Ya, recuerden, si no tenemos este valor, que es la C, ¿cuál fórmula vamos a utilizar? La de aquí. Vamos a encontrar la hipotenusa. Si no tenemos el valor de A, ¿cuál sería el cateto 1? ¿Cuál sería? Perfecto, sería la fórmula de la A que vamos a encontrar, pues el cateto 1. Y si no sabemos cuánto es el valor del cateto 2, que va a ser la B, vamos a utilizar la B, que es cateto 2. Pues bien, ahora vamos a desarrollar el problema 1. Para esto tenemos que seguir los siguientes pasos. Primero, leer el problema e identificar el lado desconocido. Aquí vamos a tener que leer: un edificio tiene una ventana de 4 metros de altura. Se requiere ser limpiada. Para ello se debe colocar una escalera asentada a 3 metros de la pared. ¿Cuántos metros debería medir la escalera? Entonces tenemos aquí, nos da los datos de 4 metros de altura que tiene la ventana, 3 metros que está lo que es inclinada la escalera, y pues queremos saber esta partecita de aquí. Nuevamente les repito y les hago recuerdo que cuando forma el ángulo recto de 90 grados, ¿ya?, el lado opuesto a este es la hipotenusa. Entonces, ¿cuál fue la fórmula para desarrollar la hipotenusa? Tenemos que ver aquí, ¿ya? Se aplica la fórmula C, raíz de cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado, ¿ya? Recuerden, esta es la A y esta es la B. Ahora sí, vamos a ver. Hemos utilizado la fórmula C porque es ese lado del desconocido, no sabemos, ¿ya? Ahí lo vamos a ubicar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer de allí? Se reemplazan los valores. Tenemos que reemplazar los valores. ¿Cuánto vale A y cuánto vale B?
¿Cuánto vale A? Vamos a ver aquí. ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale este lado? 4, ¿verdad? Y este lado de acá, ¿cuánto vale B? Es 3. Entonces vamos a reemplazar. Pero recuerden que al momento de reemplazar no es que se va a perder la potencia. Ahí se queda el elevado al cuadrado, ¿ya? Entonces vamos a reemplazar solo la letra, la incógnita. Nos queda así. ¿Qué otro paso tenemos que desarrollar? Se resuelven las potencias y se suman los valores. Vamos a ver. Se resuelven las potencias. Entonces vamos a desarrollar esta potencia. 4 por 4, ¿cuánto sería? 16. Más 3 por 3, 9. ¿Ya? Ahora sí, ¿qué más tenemos que desarrollar? Se suman los valores. Entonces tengo que sumar 16 más 9, 25. Muy bien. Ahora sí, ¿qué tengo que hacer? Se extrae la raíz cuadrada. Ahora recordemos, ¿cómo se sacaba la raíz cuadrada? Hay que encontrar el número que multiplicado por sí mismo nos dé ese primer valor. Por ejemplo, si tenemos la raíz de 16, ¿qué tenemos que ver? Un mismo número que multiplicado por sí mismo me dé el primer valor. En este caso, raíz de 16, 4. ¿Por qué? Porque 4 por 4 es 16. En este caso, ¿qué número multiplicado por sí mismo me da 25? En este caso sería 5. ¿Y por qué? Porque 5 por 5 es 25. Entonces, la respuesta a este problema sería: ¿cuántos metros deberá medir la escalera? Deberá medir la escalera 5 metros. En el problema 2 menciona: a cierta hora del día un árbol proyecta una sombra de 16 metros, ya la sombra de 16 metros, como se ve en la figura. ¿Cuál será la altura del árbol si la distancia desde la copa del árbol al suelo es de 20 metros? ¿Ya? Entonces, ¿qué debemos de realizar? En primer lugar, leemos el problema e identificamos el lado desconocido. En este caso tenemos aquí la hipotenusa, que es el lado C, el lado más largo, el lado más grande, y tenemos el lado B, que es el que forma pues el ángulo de 90 grados. Entonces, ¿cuál es el lado que nos falta? Es el lado A, ¿verdad? En este caso quiere saber la altura del árbol. Como ustedes pueden observar, se está formando un triángulo rectángulo. Entonces, continuamos. Ya hemos identificado que el lado A es el que vamos a encontrar. Vamos a aplicar la fórmula A igual raíz de hipotenusa al cuadrado menos cateto 2 al cuadrado. La ubicamos. ¿Qué tenemos que hacer? Reemplazar los valores. La C, que es la hipotenusa, 20, lo vamos a ubicar, el 20 menos la B, ¿cuánto es el valor? De 16 metros. Entonces, aquí vamos a ubicar esos valores, sin olvidar de la potencia que está aquí, el elevado al cuadrado. ¿Qué tenemos que desarrollar luego? Vamos a resolver potencias y restar los valores. En este caso, vamos a multiplicar 20 por 20, 400, y 16 por 16 da 256. Restamos estos valores y me da 144. ¿Qué más tengo que desarrollar? Voy a extraer la raíz por último. Entonces voy a buscar un número que multiplicado por sí mismo me dé esta raíz que me está pidiendo. Entonces, en este caso sería 12. ¿Por qué? Porque 12 por 12 es 144. Y la respuesta a este problema ha sido: la altura del árbol es de 12 metros. Problema 3. En este problema es uno pequeño que me dice: calcula la longitud del lado desconocido. ¿Cuál es el lado desconocido aquí? Miren, tenemos el lado C, que es la hipotenusa, tenemos el lado A, que es el cateto 1, pero no tenemos el lado B, que es el cateto 2. ¿Qué debemos de realizar? ¿Ya?
tenemos que leer el problema. Ya sabemos cuál es el lado desconocido, que sería la b, que sería el cateto 2. Busco la fórmula, en este caso es b igual a raíz de hipotenusa al cuadrado menos cateto 1 al cuadrado. ¿Qué tengo que hacer? Reemplazar los valores. La hipotenusa, ¿cuánto valía? 10. No me olvido del cuadrado. Menos. ¿Cuánto valía el cateto 1? 6. ¿Verdad? Lo reemplazo. No dejo de lado el cuadrado. ¿Qué más tengo que ver? Tengo que resolver las potencias y restar. En este caso, 10 por 10, ¿cuánto es? 100. Menos 6 por 6, 36. Hago la resta y me sale 64. ¿Qué más tengo que sacar aquí? La raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 64. Recuerden que es el mismo número multiplicado. En este caso sería 8. ¿Por qué? Porque 8 por 8 es 64. La respuesta sería el lado desconocido, que aquí es la pregunta, el lado desconocido es 8 centímetros.